Y estamos grabando. Bien, entonces, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Como ustedes han visto en el afiche, ¿no es cierto? Hoy día hemos querido en esta tarde conversar y un poco, ¿por qué no?, reflexionar respecto a este tema tan importante que hice relación con los glaciares en nuestro país. Estamos a puertas, a horas, ¿no es cierto?, de un proceso plebiscito, obviamente, trascendental en la historia, si no decir inédito en nuestra historia, en cuanto a elegir a aquellas personas que van a redactar nuestra futura constitución. Y qué mejor esta tarde poder conversar sobre un tema sumamente importante, algo que es de nuestro futuro, los glaciares, cómo protegerlos, y cuál va a ser en definitiva el marco que nos vamos a dar para tener algún tipo de relación con estos recursos, por llamarlo de una forma natural. Antes de comenzar y presentar nuestros queridos expositores, quiero agradecer a Revaloras USACH, que es un cuerpo académico que está liderado por la profesora Eugenia dos Santos, que estamos viendo en pantalla. Hola, Eugenia. Y también por el profesor Juan Araya, quien les habla, pero también, ¿no es cierto?, tenemos a un cuerpo de ayudantes como Camilo, Dante y Pablo, que también nos han ayudado para poder tener este conversatorio. Les pido un poco de disculpas en la medida que se vaya reuniendo más gente, ¿no es cierto?, que tengo que ir entrando a personas que quieren participar. Entonces, desde el punto de Revalora Susach, queremos darle la más cordial bienvenida también, y a su vez también nosotros como Revalora Susach queremos también agradecerle a la Fundación Glaciares Chilenos, de la cual es parte uno de nuestros expositores, don Hans Fernández, y en especial también, ¿no es cierto?, darle los agradecimientos a Constanza Espinosa, que es miembro de aquella fundación, Fundación Glaciares Chilenos. Entonces, para comenzar, quisiera yo presentar a nuestros exponentes hoy día. En primer término, quiero presentar a Hans Fernández, quien es geógrafo y es magíster en gobernanza y riesgos y gobernanza de riesgos y recursos del Heidelberg Center, perteneciente a la Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg de Alemania, y es candidato doctor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a su vez, obviamente, miembro de la Fundación Glaciares Chilenos. Y también al señor Marc Turel, que es historiador, investigador, autor de, entre otros, varios libros, ¿no es cierto?, los libros de Louis Boudry, El hombre que descifró los glaciares, y Hielos en peligro, del año 2019, como digo, dentro de varios otros documentos y libros, y también algunos videos, digamos así, documentales respecto al tema de los glaciares. Para dar comienzo, entonces, siempre en estos conversatorios hemos hecho una pequeña reseña en un principio, antes de que conversemos, ¿no es cierto?, propiamente tal de los expositores, una pequeña reseña de lo que sería, en definitiva, dentro de lo que vamos a conversar, que es los glaciares, una visión bien rápida respecto del marco normativo, lo jurídico, ¿no es cierto?, en donde podríamos encontrarnos con materia de glaciares. Y si me permiten compartir rápidamente la pantalla, les muestro entonces rápidamente cuáles son o dónde podemos encontrar en nuestro ordenamiento jurídico algunas normas en donde se encuentra establecido la protección o al menos comentado, por decirlo de una forma, los glaciares. Entonces, partiendo por la ley 19.300, que es la ley sobre bases generales del medio ambiente, en su título segundo, párrafo cuarto, en particular en el artículo 36, se menciona, dentro de otros términos, ¿no es cierto?, se menciona a los glaciares dentro del concepto o de la temática de los sistemas nacionales de áreas silvestres protegidas por el Estado, lo que en materia de derecho ambiental nosotros conocemos como el SNASPE, que es en definitiva la sigla referente al Sistema Nacional de Áreas Silvestres y Protegidas. En segundo lugar, tenemos el Decreto Supremo número 40, que es el reglamento del servicio del sistema, perdón, de evaluación de impacto ambiental, que es lo que le da carne, en definitiva, a la ley 19.300, y dentro de ese Decreto Supremo número 40,
Tenemos el artículo 3º, letra A, y artículo 8 y artículos 18, letra E1, inciso 4. En este número 2, es decir, dentro del decreto supremo, nosotros estamos conversando, se está hablando ya desde los estudios de impacto ambiental en cuanto a los proyectos que vayan a hacer, que vayan a ingresar, ¿no es cierto?, a ser evaluados ambientalmente dentro del concepto de una EIA, es decir, dentro de un estudio de impacto ambiental. En tercer término, nos podemos encontrar con una ley que es una ley relativamente nueva, yo diría bastante nueva, estamos hablando del agosto del año pasado, que es la 21.255, que dice relación con el Estatuto Chileno Antártico. Pero en esa ley, o en ese cuerpo normativo, tan solo en el artículo segundo, se establece algo respecto a glaciares y dice relación con qué es lo que se va a entender por territorio chileno antártico. Y es en ese artículo en donde dentro de otros elementos se nombra precisamente a los glaciares y a los glaciares existentes y a los glaciares futuros. Así lo señala este artículo segundo de esta ley 21.255, como lo repito, del año pasado. De acuerdo, no tiene un año esta normativa. Y por último, pero tal vez lo dejé para el final, tal vez lo más importante, es este proyecto de ley que tenemos, ¿no es cierto?, que dice relación con la protección de los glaciares, que está en discusión. Hay varias discusiones, hay varias problemáticas respecto a este proyecto de ley, y que a través de esta charla con nuestros invitados queremos empezar a conversar respecto a la materia de glaciares. Así que doy la palabra a don Hans Fernández para que nos ilumine con su conocimiento, y tiene toda la pantalla a su disposición. Por favor, Hans. Estimado Enrique, estimadas, estimados todos, muchas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero placer compartir con ustedes esta tarde de día viernes sobre un tema apasionante que son los glaciares. Bueno, como bien decía Enrique, soy geógrafo de formación. Ahora estoy trabajando en mi tesis doctoral reconstruyendo la historia glacial de Chile Central desde los últimos 20.000 años al presente, y así tener una perspectiva amplia hacia lo que se viene en el futuro. Sobre todo mi foco está en Chile Central, así que parte de mi intervención va a estar sesgada en ese lugar. Me ha dicho Enrique que tengo 20-25 minutos, así que cuando cumpla los 25 minutos, Enrique, te quiero pedir por favor que me avises, ¿sí? No quiero pasar a llevar el tiempo de marca. Sí, ningún problema. Gracias. Bien, como bien decía Enrique, pertenezco a la Fundación Glaciares Chilenos, que es una fundación, una organización sin fines de lucro, donde participan más de 40 voluntarios. Esta organización nace el año 2018, un poquito antes del estallido, pues, o sea, en el marco del conflicto social, y después en el estallido social, lo que ocurrió que la fundación agarró una fuerza bastante importante, sobre todo lo vinculado a las redes sociales y lo que demandaba la sociedad referente a temática ambiental. ¿Qué es lo que se ha esgrimido, qué es lo que se ha propuesto a la Fundación? Divulgar material científico sobre glaciares y generar educación en torno a ello. Lo último que hemos estado haciendo, y particularmente ayer, por ejemplo, fue también empezar un proceso de participación ciudadana en proyectos mineros. Particularmente hicimos una solicitud de participación ciudadana en el proyecto minero Escalones 3, ubicado en el Cajón del Maipo, y ahí se hicieron diversas observaciones. Esperamos que esta nueva vertiente de la Fundación tome más fuerza y así podamos inmiscuirnos en otros proyectos de impacto cordillerano. De esta forma, la Fundación busca educar, visibilizar conflictos y temáticas, y también informar a la población. Las áreas de trabajo, básicamente, de la Fundación se dividen en diseño, medio editorial, educación, ciencia de la criósfera, donde se investiga y se postula proyectos. Hace poquito se ganó un proyecto, un fondo de protección ambiental, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que busca construir barreras de nieve en el Cajón del Maipo. También hay un equipo jurídico
que está revisando lo que tiene que ver con la temática legislativa y también con la temática de participación ambiental en el marco del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y la Ley de Base del Medio Ambiente. Y también hay una parte comercial que se encarga de los proyectos, los partners y darle algún tipo de financiamiento a la fundación. Para que viene una fundación bastante amplia, relativamente nueva, pero creo que esta temática da para mucho y también la fundación tiene un amplio camino por delante. Así que celebramos esta relación con Revaloras USACH, que es parte de ese camino. Hoy día, ¿qué es lo que vamos a ver? Básicamente, vamos a conversar de qué es un glaciar, cómo se forman, dónde están, qué tipos de glaciares existen. Hay varias clasificaciones de glaciares, ya sea por temperatura, ya sea por morfología, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en una de particular interés, que tiene que ver con la cobertura que cubre a los glaciares o no los cubre. Ya les voy a contar. También vamos a responder qué va a pasar con los glaciares en el futuro, o qué es lo que cree que se va a pasar. ¿Van a desaparecer? También vamos a conversar sobre la importancia de los glaciares en diversas dimensiones, sobre todo en el ámbito hidrológico, y nos vamos a focalizar o vamos a mencionar un caso de interés, que es el caso de Putaendo, comuna que se encuentra en la cordillera de la región de Valparaíso, que hoy día muestra un conflicto ambiental más o menos severo. Y también vamos a reflexionar sobre qué es lo que se puede hacer. ¿Qué es un glaciar? Un glaciar es básicamente nieve compactada a lo largo del tiempo. Para que se forme un glaciar, cada capa de nieve que cae en el invierno se tiene que ir acumulando y compactando. Por lo cual, la definición más conocida de glaciar es como un volumen de hielo producido a través de la recristalización de la nieve. La nieve se va apisonando y se va compactando. Ustedes conocen los copos de nieve, ese famoso copo de nieve en estrella, muy bello. Aquí hay una especie de modelo de ese copo. Ese copo va cayendo sucesivamente, uno tras otro. A partir de la rendija o de los poros de ese copo de nieve fluye aire. El aire transporta calor. Y el calor va derritiendo esas patitas de los copos de nieve. Una vez que lo va derritiendo, la nieve se va compactando, se va convirtiendo en nieve granular, como la figura que tengo aquí en pantalla. Posteriormente, cuando la nieve perdura un verano a otro, se le denomina nieve vieja, o neviza, o firn. Ese es el primer paso para la producción de un hielo glaciar. Y finalmente, cuando el hielo está totalmente compactado, el 90% de sus poros sellados y ya logra una densificación muy parecida a una roca, pasa a ser hielo glaciar. La formación de un glaciar depende de la temperatura y de la precipitación. Y eso nos tiene un problema, porque hoy día la temperatura está muy alta, está lloviendo poco, por lo cual los glaciares no están creciendo, no se están alimentando, no se están reproduciendo. ¿Dónde están los glaciares en Chile? Bueno, básicamente en la cordillera de los Andes. Los glaciares existen desde la región de Arica y Parinacota hasta Magallanes. Sin embargo, como les dije, los glaciares dependen de regímenes climáticos. Y lo que ocurre en el norte no es lo mismo que ocurre en el sur. ¿Qué es lo que tenemos en el norte? Grandes altitudes cercanas a los 6.000 o 7.000 metros, con una aridez extrema, y con ocasiones o con eventos de precipitación asociados a el monzón del Amazonas. O sea, la lluvia que cae en el norte del país proviene desde el este y principalmente de la cuenca amazónica. Sin embargo, tenemos unos glaciares que están al sur del país que se alimentan de la precipitación que viene desde el oeste, los famosos westerlies. Cuando estoy hablando de los westerlies, estoy hablando de las precipitaciones, las lluvias que ustedes han vivido, han presenciado, por ejemplo, en Puerto Montt, en Chiloé, en Patagonia, en lugares lluviosos, por lo cual, como les digo, los regímenes de los glaciares son distintos. Estos regímenes climáticos distintos y geográficos distintos ha hecho que los glaciares en Chile se clasifiquen por zonas. Este es un mapa elaborado por Janke
el año 2015, en base a la Política Nacional de Glaciares, que muestra la zona glaciológica norte, semiárida, centro, sur y austral. Si bien los glaciares se encuentran en áreas climáticas distintas, en áreas geográficas distintas, esto también incide de alguna u otra forma en su característica, en su morfología. No todos los glaciares son iguales. En el norte, centro y en el centro de Chile abundan, siendo un poquito más del 50% de todos los glaciares, los denominados glaciares cubiertos de escombros y los glaciares de roca, que es como muestra el cuadro que está en rojo acá, este mapa elaborado por el colega Thomas Shaw, también glaciólogo que hoy día se encuentra en Inglaterra haciendo su postdoc. Si se dan cuenta, este volumen de glaciares cubiertos de escombros y glaciares de roca, que aquí asciende al 54%, va descendiendo hacia el sur. Aquí en la zona centro-sur se encuentra un 36% de todos los glaciares con estas características cubiertos, y este valor va descendiendo. ¿Cómo se distribuyen los glaciares en el país? Bueno, la mayoría de los glaciares están en Patagonia, en los campos de hielo sur y norte. Sin embargo, como se dan cuenta, desde Atacama hasta la región de Higgins hay una gran cantidad de glaciares. Lo que está marcado, los números que están marcados en verde son los glaciares blancos, los glaciares descubiertos, mientras que los números que están marcados en rojo son los glaciares de roca o glaciares totalmente tapados. Ya les voy a contar un poquito más de eso. Si se dan cuenta, en algunos casos, como la región metropolitana o la región de Valparaíso, incluso la región de Coquimbo, la proporción de glaciares de roca versus a glaciares blancos es mayor. Yo les voy a explicar cuál es la hipótesis del por qué. Bueno, esta es la famosa clasificación que les quería comentar: los glaciares blancos, glaciares cubiertos y glaciares de roca. Los típicos glaciares blancos son los que ustedes ven en pantalla, los que no poseen una cobertura detrítica que los cubra, como el glaciar Colgante del Morado, que se encuentra en la zona del Cajón del Maipo, cerca de Santiago. También tenemos glaciares descubiertos, esto es muy común en Chile central, que tienen su frente cubierto de escombros, como el glaciar que está en la fotografía, que es el glaciar Universidad. Si se dan cuenta, toda la parte frontal del glaciar Universidad muestra una cobertura detrítica que lo cubre, al igual que sus partes laterales. Por lo cual el hielo está cubierto por una capa de sedimento, escombro, tierra, roca, como quiera llamarlo usted. Otro caso emblemático de un glaciar descubierto, pero con frente cubierta de escombros, es el caso del glaciar Juncal, el glaciar más grande de características descubierta de la quinta región. Y están los glaciares cubiertos. Este es un glaciar, el glaciar Loma Larga, también se encuentra en la zona del Cajón del Maipo. Si se dan cuenta, este es, se me olvidó el nombre de la montaña. Bueno, esta es una montaña de 5.000 metros de altura. El glaciar fluye, el glaciar Loma Larga fluye por el valle y se va tapando completamente con esta cobertura de escombros. ¿Por qué sabemos que hay hielo ahí? Porque de repente el hielo aparece en estas cuñas que están acá. En tercer lugar están los famosos glaciares de roca o glaciares de escombros que les mencionaba yo. Si se dan cuenta, estos glaciares, aquí el hielo no se ve por ningún lado. ¿Cómo se caracterizan? Porque la morfología que tienen es como una lengua que va reptando, muy parecida a lo que fuera una colada de lava. Esta morfología se caracteriza por tener crestas y surcos, como la foto que tengo aquí abajo. Si bien estos son uno de los tipos de geoformas más numerosas en la cordillera de Chile Central, también son las geoformas menor estudiadas. Si se dan cuenta, en algunos casos estos glaciares de roca pueden alcanzar 1 kilómetro de largo y 300 metros de ancho. Este es un glaciar de roca que hemos visualizado en la zona de Putaendo, y para que tengan una escala, este circulito amarillo que está ahí es una persona, Mauricio Quiró. Si alguno lo conoce por ahí, es él. ¿Cuáles son esto es interesante. ¿Cuáles son las teorías de origen de los glaciares de roca? Bueno, una de las teorías habla de que los glaciares de roca son remanentes de antiguos glaciares blancos.
que han ido cubriéndose a medida que el clima se ha puesto más seco y más cálido. Esta es una propuesta, esta fotografía que está a la izquierda, es una propuesta de Janke en su último artículo que ha publicado. ¿Y qué es lo que dice él? Básicamente que los glaciares blancos se van adelgazando, esto va generando afloramiento de la roca que están en el hielo, en la parte superficial, y esto generaría una cobertura de escombros. La gracia de los glaciares de roca, o los glaciares cubiertos, es que la cobertura detrítica, cuando alcanza cierto espesor, se convierte en un aislante térmico del hielo interno, por lo cual este tipo de glaciares serían más resistentes al calentamiento del clima. Esa es una teoría de origen, el origen glasigénico que se llama, glaciar blanco, glaciar cubierto, glaciar de roca. Y la otra teoría de los glaciares de roca da cuenta de un régimen criogénico. ¿Qué significa esto? Que estos glaciares se construyen, se producen a partir de procesos de congelamiento y descongelamiento. Para ser más concreto, si usted tiene una montaña con una alta pendiente en la zona de Chile central, cuando cae nieve, la pendiente frena la nieve cae a los pies de la ladera. La pendiente y los procesos de congelamiento y descongelamiento hacen particularmente que las montañas de Chile central sean lugares de alta producción de escombros. Los que han ido a la montaña saben lo que es caminar por acarreos, por ejemplo. Entonces, la caída de nieve, la producción de escombros, las avalanchas van generando un cúmulo rocoso en la pared de las laderas. Cuando cae la nieve se derrite y percola por estos cúmulos rocosos, estos detritos. En la noche, por la baja temperatura, se recongela. Este proceso, repetido durante cientos o miles de años, puede generar núcleos de hielo en el interior de estos detritos. Por efecto de la gravedad, estos glaciares de roca terminan fluyendo por la pendiente. Si voy muy rápido, por favor, me lo indican o por favor guarden sus preguntas para el final. Yo encantado de responderla, me gustaría ser lo más claro posible. Bueno, ¿cómo se supone que es la estructura interna de un glaciar de roca? Bueno, considerando arriba a la izquierda el modelo criogénico, este modelo de congelamiento, descongelamiento, uno podría pensar que el hielo se encuentra intersticialmente entre las rocas. El otro modelo, de origen glaciológico, podría o supone la existencia de hielo masivo bajo una cobertura detrítica, como muestra el dibujo de abajo a la izquierda. Lo cierto es que en algunas ocasiones los glaciares de roca otorgan agua, como en el caso de la fotografía que les estoy mostrando acá, también un glaciar de roca en la zona de Putaendo. Si se dan cuenta, el agua nace directamente del frente de este glaciar de roca. Existen debates muy interesantes y que a veces contraponen a la gente que estudia glaciares referente a la importancia hídrica de estos glaciares de roca. Hay estudios que evidencian que el volumen del glaciar de roca podría en un 90% ser hielo, muy parecido a la imagen que está aquí abajo. En cambio, otros estudios señalan que el volumen de hielo en un glaciar de roca podría ser ínfimo, incluso llegar al 10%. Esta discordancia, por supuesto que requiere más estudios. Bueno, ¿cuál es la importancia de los glaciares en el contexto actual? Desde que se tiene registro acabado y sistemático, se sabe que los glaciares han estado a la baja, retrocediendo, perdiendo masa, perdiendo volumen. Este es un gráfico del Servicio Mundial de Monitoreo de Glaciares, donde muestra que el cambio en la masa ha sido negativa desde 1950. La pérdida o la desaparición de los glaciares, entre comillas, desaparición, afecta o afectaría o afectará al aprovisionamiento de agua potable, de agua limpia, de agua fresca, a la regulación
de los ecosistemas. Recuerden que también desde el agua que sale de los glaciares existe un transporte sedimentario que incluso llega a las costas. También un tema no menor que ocurre en Chile es que hoy día los glaciares y la alta montaña son un foco turístico importante. Referente al aporte hídrico de los glaciares, en Chile Central y en Chile Centro Norte se sabe que los glaciares son recursos hídricos fundamentales. Se ha modelado, por ejemplo, desde los años 80, que en los peores momentos de sequía los glaciares podrían significar cerca del 70% del total de los ríos en verano. Recientemente Álvaro Ayala, investigador del Centro de Estudio Avanzado de Zona Árida, CEAZA, ha modelizado el aporte hídrico del deshielo para el año 2014-2015. Si se dan cuenta, en pleno proceso de mega sequía, cuando no tenemos nieve, el mayor contribuidor al agua comienzan a ser los glaciares, que es esta línea celeste que está acá. También se ve en este gráfico que está aquí abajo, donde el aporte de agua de los glaciares a los ríos podría variar desde un 60 a un 40% del total. Eso referente a los glaciares blancos y glaciares cubiertos. Lo mismo ocurre con los glaciares descubiertos, la misma discusión se ha llevado a cabo. La importancia hídrica de estos glaciares. Aquí, por ejemplo, también el grupo del CEAZA ha llevado interesantes discusiones referente al aporte hídrico de los glaciares rocosos, no muy conocidos hasta hace pocos años. También quisiera mencionar a un colega muy estimado también, Sebastián Crespo, que ha empezado a hacer cuantificación de isótopos de oxígeno en el agua. Básicamente uno puede diferenciar de dónde viene el agua a partir de su peso atómico. ¿Qué es lo que ha visto Sebastián? Bueno, que además de la nieve, también los glaciares de roca, el agua subterránea, son parte del aporte hídrico. Sobre todo en periodos secos, como el que estamos viviendo actualmente. Ya en la recta final me gustaría comentarle un caso de interés, entre comillas, glaciológico e hídrico, que es el caso de Putaendo. Putaendo es una comuna, como les dije, que se encuentra en la cordillera de la región de Valparaíso, que cuenta con 16.000 habitantes, y que es una cuenca que no tiene glaciares blancos, pero sí tiene más de 120 glaciares de roca. Es interesante porque Putaendo está justo en la transición del árido al semiárido. Entonces, volvemos a este tema de posible transformación de glaciares. ¿Será así? Bueno, lo estamos estudiando. Lo interesante es que durante la mega sequía, si bien no cayó nieve en Putaendo, el río Putaendo nunca dejó de tener agua, aunque desde 1970 a la fecha se ha visto un descenso en el caudal. Además, y esto es importante mencionarlo, la cordillera Putaendo, además de tener estos elementos glaciares interesantísimos, sin estudio hasta el momento, es una zona inexplorada, donde abunda flora y fauna nativa, y además, como bien va a hablar Marc, me imagino, fue parte del sendero del Ejército Libertador. Bueno, aquí más, volviendo al tema de Putaendo, me parece importante mencionarlo, y también un saludo a la gente de Putaendo si es que está viendo. ¿Qué más podría pasar en Putaendo? Tenemos una desertificación, un calentamiento del clima, tenemos unos glaciares, al parecer, que están en detrímetro, que podría afectar a la cuenca o a su régimen hídrico. Bueno, si tenemos un contexto de cambio climático, un contexto de retirada glaciar, ¿cómo se piensa, cómo se esgrime, cómo se razona que una de las fuentes de desarrollo territorial sea orientada a la minería, justo en el lecho de un río, uno de los principales tributarios del río Putaendo? Esta es una imagen que me ha cedido muy gentilmente Marc Turrell, donde se ven los caminos que está construyendo Vizcachita en la cuenca media del río Rosín, a los 2.000 metros.
Y este mapa que se encuentra acá, también te agradezco, Mark, por enviarme los KMZ, los puntos en Google Earth. Los puntos en rojo son los 350 nuevos sondajes que se han aprobado para la cuenca, la subcuenca del río Rocín, donde ya existían 51 sondajes. Por lo cual, esta zona que ya tiene problema hídrico, donde ya tenemos un volumen glaciar en retroceso, se está viendo afectada o se está viendo bajo mayor presión. Evidentemente esto no le gustó a la gente de la zona y me gustaría también recalcarlo. No es lógico, no es parte de una planificación territorial equitativa, ecológica, ambiental, con perspectivas de futuro. Y esto para ir cerrando, considerando el cambio climático, el comportamiento de los glaciares, la importancia hídrica de los glaciares, ¿qué es lo que podríamos hacer para protegerlos? Bueno, primero votando este domingo, este sábado y domingo, votando de manera informada. Ese es el principal llamado. Es una gran oportunidad de reconstruir o de reescribir una constitución o la hoja de ruta de nuestra sociedad, y esta oportunidad no hay que perderla. También un punto que me gustaría hacer hincapié, participando, conversando, dialogando, discutiendo, siempre con respeto, con la gente que habita el territorio. La única forma de defender o de organizar un territorio es tejiendo redes. Y eso, bueno, es lento, se requiere paciencia, respeto y sobre todo capacidad de escuchar. También dar opiniones fundadas, con información verídica. Eso también es muy importante para que la opinión sea tomada en serio. Y por supuesto tener hábitos personales que sean acorde a la situación ambiental que estamos viviendo. En resumen, ¿qué es lo que se podría decir? Chile cuenta con una notable diversidad glaciológica, desde el norte hasta el sur. Son más de 24.000 glaciares, y muchos de ellos se encuentran sin siquiera un estudio, por lo cual es un campo nuevo. Para dar un guiño a Mark, uno de los primeros estudiosos de los glaciares en Chile fue Luis Livutry, quien Mark conoce muy bien y ha reconstruido su historia. Y eso data de los años 50-60, no más atrás. Por lo cual, insisto, tenemos una gran tarea por delante. La glaciología en Chile es muy joven. También, si sabemos que los glaciares están cambiando, el mensaje es, nosotros también deberíamos hacerlo. Pensar, por ejemplo, planes de desarrollo territorial que sean acorde a la realidad de los territorios, con capacidad de decisión local, por supuesto. Y esto también demandará un enfoque integrador. Finalmente, hay que considerar y no hay que olvidar que todos pueden aportar en algo en esta tarea de conservar los glaciares, proteger la naturaleza y mirar críticamente un futuro que al parecer se nos viene un poquito más cálido y seco. Muchas gracias a todas, todos. Muchas gracias a ti, Hans, como siempre, excelente presentación. ¿Me escuchan, no? Disculpen, no sé si me escuchan. Sí, muy bien. Muchas gracias. Así que, como siempre, Hans, muchísimas gracias, muy aclaratorio a tu exposición. Dos comentarios. Chile, que son geógrafos lo saben, Chile no cuenta con una política nacional desde el punto de vista de ordenamiento territorial, no lo tenemos. Por lo tanto, se requiere eso. Tenemos desde el año pasado una política nacional de desarrollo rural, pero en donde no se establece, no se habla nada respecto a los glaciares. Y las preguntas respecto a la comuna Putaendo, yo creo que después de la presentación del señor Mark, podemos conversar, porque es muy importante, muy interesante lo que está sucediendo en dicha localidad. Entonces, doy ahora la palabra al señor Maxwell. Por favor, Mark. Bueno, gracias Enrique por la invitación. Buenos saludos a todos. Quisiera saber, Enrique, si por el tema del video, porque ¿Está también listo? está listo ya. Sí. Entonces, en resumen, pues yo soy editor y historiador, y he publicado 3 libros sobre los glaciares, como Hans lo
lo mencionó, un libro que está muy enfocado a la glaciología histórica a través de un trabajo digamos, de acercamiento a los pioneros de la glaciología en Chile, entre ellos Luis Liboutry, que fue, como se sabe o poco se sabe, el pionero de la glaciología de montaña, y visitó Chile en los años 50. Entonces, yo conocí a Luis Liboutry en el año 2000 y yo me acuerdo por una entrevista, él me entregó sus memorias, que era un trabajo de como 400 páginas, que se llama Los glaciares fueron mis hermanos. Y me preguntó al final de la entrevista si yo podía publicar estas memorias. Entonces yo le dije que sí, aunque era para mí una tremenda responsabilidad. Pero lo lindo es que 15 años después logramos publicar 2 ediciones. Una en francés que se llama Luis Liboutry, el Champollion de Glace, y una edición 2 años después en Santiago con la empresa Aguas Andinas y la Facultad de Matemáticas y Ciencias Físicas de la Universidad de Chile, Luis Liboutry, el hombre que descifró los glaciares. Y estos dos dos libros muestran lo que ha sido el trabajo de Luis Liboutry, sus investigaciones pioneras a partir del año 50. Entonces, él publicó un libro que muchos andinistas conocen, cartógrafos, geólogos, que se llama Nieves y glaciares de Chile, que fue el primer libro de glaciología física, teórica, porque antes era más naturalistas, y Liboutry fue el primero que dio a la glaciología sus fundamentos físicos. Y este libro, Nieves y glaciares de Chile, fue publicado en Santiago, gracias a la Universidad de Chile, y es un libro de casi 500 páginas. Y después Luis Liboutry, cuando volvió a Francia, publicó un tratado de glaciología de 2 tomos de 1000 páginas. Entonces, en el video que vamos a presentar ahora, como de 10 minutos, un poco menos de 10 minutos, es un video que hicimos con Aguas Andinas y la Dirección General de Agua para presentar por primera vez la obra de Luis Liboutry en los Andes centrales. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Marc, y comparto. El tiempo geológico, el tiempo humano, la tiempo, como un vista. La cordillera de los Andes, formada hace 40 millones de años, albergaba una masa glacial que cubría gran parte del continente americano. Es impresionante ver hoy cómo van desapareciendo los grandes glaciares de América, nacidos en los albores de la humanidad, centinelas de nuestra prehistoria, dioses de los pueblos prehispánicos. Casi la mitad de los glaciares que han sido descritos y fotografiados por los pioneros del alpinismo científico ya no existen. ¿Será el ser humano el responsable del cambio climático y el calentamiento de la Tierra? Testigo de nuestro tiempo, el montañista Jorge Quinteros ha pasado su vida en la exploración de todos los glaciares posibles. Fue el primer hombre en cruzar el campo del hielo sur en la Patagonia en 1956. Entonces, ¿van a desaparecer los glaciares? Creo que están en un momento casi mental. Esto se ve como afecta el clima, pero pega directamente al cambio climático. Y llega un momento que eso te impresiona y te afecta directamente. Cuando va a desaparecer, sea quizás pueda cambiar. Y tú ves cómo se da ese cambio.
las hojas de los arbustos de la precordillera, y eso aún lo afecta mucho. La mesa glaciar de Jorge tiene en sus manos el libro Nieves y glaciares de Chile y el registro completo de las fotografías andinas de Louis Dupuy, un cuaderno de fotografías en blanco y negro tomadas por el famoso glaciólogo francés en 1953, en los Andes, frente a Santiago. Estos archivos han sido donados a la Universidad de Chile por la familia de Louis Dupuy, con la publicación en marzo de 2019 del libro El hombre que descifró los glaciares, del historiador Marc Turrell. Es en la Universidad de Chile que Louis Dupuy desarrolló la ciencia de los glaciares en 1951. Realizó un trabajo pionero en los Andes, levantando los primeros mapas de la cordillera central con la ubicación precisa de los extensos y desconocidos glaciares andinos. Su aporte desde Chile a la glaciología moderna ha sido fundamental para entender hoy los mecanismos del retroceso de los hielos y del cambio climático. Aquí hay que destacar la labor de Louis Dupuy, que ya en este libro Nieves y glaciares de Chile hizo una labor pionera, en el sentido de hacer un primer inventario preliminar de glaciares en Chile y luego inventarió todos los Andes del Sur en un libro para el Servicio Arqueológico Norteamericano. Es realmente una posibilidad fantástica de ir a los lugares que ya visitó el profesor Dupuy hace ya más de 60 años. Los lugares obviamente que están, pero están en una condición muy distinta a la que la encontró Dupuy, en el sentido que están mucho más desglaciados. Ya los glaciares han retrocedido kilómetros hacia el interior de la cordillera, zonas donde había glaciares ahora hay rocas, o suelo desprovisto de hielo y de nieve, pero esperamos encontrar lugares donde nos podríamos incluso establecer, parar en rocas, donde estuvo Louis Dupuy hace más de 60 años. Eso es un aspecto realmente emocionante. El helicóptero de la Dirección General de Aguas nos lleva hasta la cuenca de los ríos Olivares y Maipo, a 20 minutos en vuelo desde Santiago. La región superior al Gran Salto de Olivares era prácticamente desconocida antes de Dupuy, porque superar esos pabellones era y sigue siendo una travesía difícil. Es una de las zonas englaciadas mejor descritas por Dupuy, y que tiene hoy los dos glaciares más grandes de la cuenca del río Maipo, el Juncal Sur, de unos 20 kilómetros cuadrados, y el Olivares Gama, de 11 kilómetros cuadrados. Y Dupuy descifró los enigmas de los hielos eternos, explicó la dinámica de los glaciares, la formación de los penitentes y de los glaciares rocosos, fenómenos de la naturaleza casi desconocidos en otras latitudes. Este sector del Valle Olivares, Juncal Sur, es un sector que lo recorrió mucho el profesor Louis Dupuy, este glaciólogo hace 66 años, en la década de 50, y cuando estaban unidos gran parte de estos glaciares, no todos los glaciares, ya estaban empezando a dividirse y a disminuir de tamaño, pero era muy, muy distinto, era una vista increíble en esa época gracias a las fotos. Ahora el hielo ha retrocedido muchos kilómetros, y en esa época el frente glaciar estaba quizás unos 3 kilómetros, 4 kilómetros glaciar abajo, y todo lleno de hielo, y las laderas muchísimo más hielo, y es notable, impactante, digamos, el cambio.
lamentablemente si continúa, uno, la tendencia de temperatura a nivel planetario, producto de las emisiones de gases de efecto invernadero, y por otro lado, más grave aún, en este sector del planeta, están disminuyendo las precipitaciones, y estamos en el 9º año mega sequía, y todos los modelos predicen que esas tendencias continuarán a futuro. Así que nuestros glaciares, digamos, están reduciéndose cada vez más y las predicciones futuras son malas y continúan las actuales tendencias. Tenemos una especie de cuenta de ahorro en agua que está contenida en estos glaciares. Y eso nos da tiempo para ajustar nuestros patrones de uso, ser más conscientes en el uso del agua, buscar arreglos institucionales que sean creativos, que sean interesantes, de manera que el uso del agua en riego, el uso del agua para consumo humano e industrial, preservar ecosistemas, todos estos usos se vayan compatibilizando y logremos como sociedad llegar a acuerdos interesantes que permitan un futuro en una nueva realidad, pero que también permitan, ¿cierto?, que estos usos vayan prolongándose en el tiempo. Queda poco tiempo para proteger a los glaciares del cambio climático y revertir el aumento global de las temperaturas. Como decía Louis Le Boutry, los glaciares de los Andes centrales y patagónicos constituyen uno de los más soberbios patrimonios naturales de la humanidad, uno de los pocos aún no echados a perder por el hombre para satisfacer sus intereses inmediatos. Es un legado único para el mundo, y es tarea de todos proteger y conservar este patrimonio para las nuevas generaciones. Bien, disculpen, ahora sí, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Perfecto. Perfectamente. Les pido disculpas un poco, tal vez no lo sé si el sonido está un poco malo, pero dada la tecnología no, espero que se haya podido entender. En todo caso, conversé con Mark y este video que acabamos de ver lo vamos a tener en la página de Revaloras USACH junto con este conversatorio. Para aquellos que estén interesados pueden tener el link ahí para que lo puedan ver. El sonido es espectacular y las imágenes son también muy buenas para que lo puedan ver en sus computadores. Sí, Marc, por favor. Sí, justamente el retroceso de los hielos en los Andes centrales es realmente impactante y este video lo muestra muy bien. Después de mi encuentro con Louis Le Boutry en el año 2005 con la revista Andes Magazine hemos publicado un reportaje sobre la minera Pascua-Lama y este artículo se llama La guerra del hielo, todo una temática, y fue gracias a esta guerra del hielo que se tomó conciencia en Chile de la importancia de proteger a los glaciares. Entonces, se creó a raíz del caso de Pascua-Lama la Unidad de Glaciología y Nieve de la Dirección General de Agua en 2008 para responder a las preguntas que no tenían respuesta a unos 15, 20 años, es decir, ¿cuántos glaciares hay en Chile? ¿Qué volumen equivalente en agua tienen? ¿Cuánta agua están aportando a las cuencas de Chile? ¿Qué fluctuaciones están experimentando en el pasado y qué cambios se esperan en los distintos escenarios del cambio climático? Y también cuál es el nivel de protección o manejo que define la legislación en Chile. Bueno, la verdad, como lo había comentado Hans también, es que se sabe poco sobre cuánto de nuestra agua ha sido originada en los glaciares. No tenemos registros de caudal de largo plazo cercanos a los glaciares. Y hay pocos estudios que hayan simulado explícitamente su contribución hídrica. Lo que sabemos es que la DEJA en sus estudios preliminares en 2019 ha inventariado en todo Chile 21.647 kilómetros de glaciares,
lo que significa una disminución areal del 8% respecto a las cifras del inventario de glaciares de 2014. Entonces se puede decir que a raíz, a la luz de esos primeros análisis preliminares, estimaciones, Chile ha perdido una superficie de casi 2.000 kilómetros cuadrados de glaciares entre los años 2000 y 2018. Es decir, una superficie equivalente a los 2.000 kilómetros cuadrados de la porción del campo de hielo sur que Chile entregó a Argentina en 1998. Es decir que, claro, eso duele porque son tierras y glaciares chilenos, pero ¿qué importan? Como decía un presidente chileno, pedacitos más o pedacitos menos. Bueno, el inventario preliminar de la cuenca del río Maipo del año de hace 2 años indica un área de glaciares de 355 kilómetros cuadrados, lo que representa una disminución de la superficie glaciar respecto al inventario del año 2014. Entonces, si el número de glaciares era más o menos de 800 en estos años, en el inventario de hoy es más, tenemos 1.178 glaciares. Entonces, puedo decir, fantástico, tenemos más glaciares, pero no, el problema es que los cuerpos de hielo se han fragmentado por el aumento de la temperatura. Entonces tenemos esta nueva realidad. Y, por supuesto, son los glaciares rocosos que son los más afectados, perdiendo un área glaciar importante en 18 años, producto del calentamiento global y de las intervenciones humanas. Entonces, ¿qué características tienen estos glaciares en los Andes centrales? Primero, podemos decir que el 65% de la superficie de los glaciares que está entre la Concagua y el Maule se encuentran a una altitud menor de los 4.000 metros. Y el 70% del número de glaciares está bajo los 4.000 metros y son los más vulnerables, son los más expuestos a los cambios climáticos. Entonces, es importante destacar que aunque la contribución hídrica de la nieve estacional origina la mayor parte de los caudales de las cuencas de los ríos, también Hans lo mencionó, obviamente la contribución hídrica de los glaciares juega un rol clave, ya que ocurre exactamente en los periodos cuando la cobertura de la nieve está agotada, o sea, al final del verano, y durante periodos de sequía, según los estudios que hemos publicado. Entonces, pues yo creo que más allá del tema de este tema que nos convoca, también está el problema de la contaminación provocada por el hombre, que afecta directamente a los glaciares. Un estudio que fue realizado por la Universidad de Santa María de Valparaíso muestra, por ejemplo, que el glaciar Olivares Alfa, ubicado en la cuenca alta del río Olivares, es el que más ha retrocedido en los Andes centrales. Ha perdido 66% de su superficie glaciar en los últimos 50 años. Lo vimos en el video. 28% de su área en los 10 últimos años, 2004-2014. Este glaciar, además, es contiguo a una actividad minera a bajo abierto. Entonces, la alta concentración de materiales particulados y metales en muestras de nieve confirma el impacto de la minería en la cordillera, que sería responsable del 22% de la disminución del glaciar Olivares Alfa. Entonces, ¿qué más nos dicen esos informes? Estos niveles de contaminantes y aerosoles depositados sobre la nieve no solo aceleran su derretimiento y el proceso de los glaciares, sino que también podrían alterar negativamente la calidad físico-química del agua, entregada a los ríos tributarios que alimentan finalmente los embalses del país y obras de agua potable. Entonces, esto podría traducirse no tan solo en una menor cantidad de agua, sino además de mala calidad de agua, producto de la contaminación antrópica.
Esto torna más urgente la necesidad de avanzar en transformarnos en un país cada vez más sustentable, como lo mencionaba el informe de la Universidad de Santa María, Valparaíso, para asegurar un recurso vital que es el agua. Pero yo creo que cuando veo, por ejemplo, en los diarios de Chile, que los glaciares son un peligro para el crecimiento económico de este país, que una ley de glaciares podría afectar el empleo, la economía. Yo leí hace poco un artículo que fue publicado el año pasado en un gran diario nacional que dice, en 6 columnas, se estima caída del 2,4% en el PIB y destrucción de 42.000 empleos. De prosperar la ley de glaciares, afectaría fuertemente la actividad minera, obligando a detener 5 faenas. Entonces, yo me pregunto, ¿en qué mundo estamos viviendo en Chile con tantas aberraciones? Yo creo que además es un discurso que está en total contradicción con los acuerdos de París sobre el cambio climático de las COP21 que Chile ha firmado. Es la misma indignación que sentimos cuando se aprobó el proyecto de la minera Vizcachitas en la cordillera de Putaendo, que busca realizar 350 sondajes. Sabemos que esta empresa ha incurrido en faltas graves que amenazan los esteros y ríos del Valle de Putaendo, en un momento que estamos viviendo de mega sequía. Entonces, no queremos que en esta zona de la cordillera se aparenta a lo que ha pasado en la cuenca alta del Río Blanco. Amigos mineros me lo han dicho, la destrucción de los glaciares rocosos y cubiertos, Rinconada y el Río Blanco, en la cabecera del Río Blanco Infernillo, del Río San Francisco, así como los depósitos de permafrost en la misma zona, fueron inevitables para explotar los yacimientos a rajo abiertos en décadas pasadas. Estamos hablando de los años 80 y 90. Entonces, si en lugar de mantener discusiones bizantinas ante ambientalistas, autoridades ambientales y compañías mineras acerca de si los glaciares rocosos exigen o no el mismo respeto que los glaciares blancos, mover la discusión hacia la protección de los glaciares habría evitado la destrucción de parte de los glaciares olivares que todos habían estado de acuerdo en proteger, evitando el impacto silencioso del material particulado sedimentable sobre los glaciares blanco-olivares, Paloma del Rincón, entre otros cuerpos de hielo del sector. Entonces, eso es un poco yo diré, lo que lo que hemos visto, lo que hemos analizado a través de estos glaciares que han retrocedido. Pero sí, para responder a las preguntas, ¿dónde están estos glaciares? También podemos decir, depende si hablemos del tiempo humano o del tiempo geológico. Si tuviéramos que graficar, por ejemplo, en 24 horas la historia de la Tierra, la era del Cuaternario, que es la era de las grandes glaciaciones, donde aparece, se extiende el hombre, duraría 1 minuto. El Holoceno, que vio un retroceso de los hielos, duraría 2 segundos. Y nuestras medidas de los glaciares, el Antropoceno, duraría 3 milésimas de segundos. Es decir, que el cambio climático visto desde los tiempos geológicos también tiene otra lógica que nos parece muy anecdótica respecto a la escala de los tiempos geológicos. Pero lo que estamos viviendo hoy es que los glaciares se calientan 3 veces más rápido que anteriormente. Hay una aceleración del retroceso de los cielos, pero jamás en los 650.000 años la cantidad de CO2, es decir, del dióxido de carbono presente en el hielo, ha sido tan importante, y este CO2 está producido por las actividades humanas. Y asistimos a un recalentamiento de la Tierra sin precedente desde el inicio de la edad interglacial, es decir, aumento de la temperatura y elevación de la isotermia cero. Eso, Enrique, para graficar un poco este video y para complementar lo que comentaba Hans sobre también el tema del retroceso de los hielos en los Andes centrales.
Muchísimas gracias, Mark, y también muchísimas gracias a Hans. No sé si hay preguntas, alguna duda, solamente complementar lo que hizo Mark, y comentó Mark, me refiero en el sentido de, efectivamente, la ley o este proyecto de ley respecto a la protección de los glaciares nace precisamente por el problema que existe y que se produjo con el caso de Pascualama. Desde esa problemática ambiental del Valle del Huasco, me parece que es. Justamente desde ahí, ¿no es cierto?, nace esta inquietud, por llamarlo así, o este tema de tener una normativa que proteja a los glaciares. También un pequeño comentario respecto al Código de Aguas. El Código de Aguas en ninguna de sus articulados menciona, por ejemplo, el concepto de glaciares. No está contemplado dentro del Código de Aguas los glaciares. Y en consecuencia lo que requerimos, obviamente, desde el punto de vista normativo, requerimos una norma que proteja estos glaciares. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta que nos quieran hacer o que quieran hacer a los expositores. Pueden hacerlo en el chat o pueden abrir el micrófono, ¿no es cierto? Y hacer alguna pregunta. No hay preguntas. ¿Quedó todo clarísimo? Dante, por favor. Buenas tardes. ¿Sí? Más que una pregunta, es sobre, bueno, agradecer mucho la información que están dando en primera instancia, porque yo soy oriundo de la región de Aysén, específicamente en Guaycas, y usualmente ahí estoy acostumbrado también a ver en la cordillera este blanco de las montañas, muy bonito. No tenía idea, o sea, hasta este momento, que existía como esta especie de glaciar escondido debajo de la tierra, y lo cual también me interesa, o sea, en este momento ahora me interesa bastante saber sobre eso. Es un tema que no se ha conversado y por lo menos desde mi conocimiento de mundo, por así decirlo, a mí solamente existían estos glaciares que se ven como en el Ártico o en el sur, básicamente. Entonces, eso, muchas gracias por el tiempo también. Eso. Sí, efectivamente, como lo explicó tanto Hans como Mark también, el tema de los glaciares existen, bueno, obviamente yo no soy experto en glaciares, pero existen varios tipos de glaciares. No sé si Hans puede complementar en ese sentido brevemente, o de nuevo un poco los tipos de glaciares que hay. Que creo que son 3, me parece. Sí, gracias por el comentario, Dante. Efectivamente, como mostraba en el mapa, la concentración de estos glaciares de roca es en la zona centro-norte de Chile. Es muy interesante porque como su cobertura detrítica, entre comillas, protege o aísla el hielo interno, la distribución de estos glaciares puede ser más baja en altura que los glaciares blancos. O sea, los glaciares blancos están más arriba de la cordillera y estos glaciares de roca podrían estar más abajo, justamente por esta capacidad. Por lo tanto, no están dentro de un ambiente glacial, no están dentro de un ambiente de 0 grados permanente, sino que están en el ambiente que se congelan y se descongelan. Lo que se conoce como ambiente periglacial. Es más, al estar en el sustrato, estos glaciares de roca están dentro de lo que se conoce como permafrost, que es suelo congelado. Y como bien decía Mark, estos glaciares de roca han sido históricamente los cercenados o los cortados, los intervenidos por actividades humanas, particularmente mineras. Si hay un conflicto en una eventual ley,
el conflicto que se ha arrastrado, de hecho, de esta ley de protección de glaciares, es justamente con el permafrost y el ambiente periglacial. Ahí está el foco. Se sabe poco porque hay pocos investigadores sobre el tema. Piensa que es investigar suelo congelado. Por lo cual no hay muchos métodos. Los métodos que se ocupan son de sondaje físico. Estoy hablando, por ejemplo, de aplicar sondaje eléctrico al suelo o con estudio geoquímico al agua, a la vertiente. Pero son los grandes desconocidos de la cordillera de Chile central. Sí, Eugenia, por favor. Profesora. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas Agradecer a Mark Turrell y a Hans por la exposición. Yo quería hacer una pregunta, bueno, a ambos, pero tiene más que ver con la preservación de los glaciales y con la contradicción de varios gobiernos alrededor del mundo con relación a sus discursos en la protección ambiental. Creo que lo que dijo el señor Mark es que Chile está no aliado al Acuerdo de París, pero no tiene una ley que proteja los glaciales y las mineras pareciera que mandan en la predominancia no predominancia, en la imposición de sus intereses económicos. Y comparo un poco al gobierno de Brasil, en el cual Bolsonaro va a ONU y dice que va a proteger la floresta amazónica y hace todo lo contrario, apoyando a la agroindustria. Entonces, yo quisiera que ustedes, si pudiesen, nos dijera cuál sería la manera y el movimiento que tiene que hacer, no solamente del punto de vista económico, ¿no? Pero también del punto de vista ambiental, para proteger estos ecosistemas y ver uma forma de condenar esses governos tão contraditórios e, de certa forma, não quero usar a palavra hipócrita, pero es un poco eso lo que quisiera decir, porque a principio me da la impresión que si esa diversidad glaciológica, no sé decir, 24.000 glaciales, segundo Hans, y después la propia historia de la glaciología, según el señor Mark, demuestra que hay un patrimonio importantísimo acá, no solamente para el equilibrio de Chile, pero del mundo, ¿no? Eso. Gracias. Claro, gracias, Eugenia, por tu testimonio. Claro, solamente decir que, bueno, Chile es un país minero, también es un país de glaciares. Es relevante de ver, por ejemplo, que en la región metropolitana, donde se concentra la mayor población de Chile, no hay ningún parque nacional que pueden proteger en la alta montaña. Me acuerdo cuando yo había entrevistado a Luis Liboutry en el año 2000, él me decía, toda la alta cordillera, desde Rancagua hacia el Juncal, debería ser un gran parque nacional, justamente para de ahí donde se encuentran todos los ecosistemas de montaña, glaciares, humedales, etc. Y entonces, claro que esta visión es una visión muy importante, pero desgraciadamente los glaciares que están en las áreas protegidas están en el sur de Chile, en la Patagonia. Pero acá, por ejemplo, en la región metropolitana, la región del Paraíso, no hay ningún parque nacional que pueda proteger estos glaciares. Y eso es todo el desafío de las organizaciones ambientales, también de las comunidades, de poder crear espacios protegidos en la montaña.
Y son muy pocos los proyectos que se han presentado en zonas de glaciares. Entonces, por eso que yo creo que es fundamental que haya una ley ambiental chilena, no solamente a nivel de las áreas protegidas, el sistema nacional de áreas silvestres protegidas del Estado, ¿no es cierto? Que incluye parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales, pero que haya también que se incluye justamente estos glaciares dentro de los parques nacionales y en la zona donde se requiere, donde hay mayor poblaciones. Eso me parece fundamental que aparece dentro de la ley de glaciares. Muchas gracias, Marc. Vi una pregunta muy interesante de Felipe y dice, ¿creen algo que está diciendo la persona? Dígame. É que quiser escuchar a Hans sobre mi... Disculpa, Hans, por favor, disculpa. Gracias, María Eugenia, está bien, Enrique. Permítanme compartir una reflexión que he ido desarrollando de un tiempo a esta parte. Después de 16 años de discusión de una ley de protección glaciar, que apunta básicamente a proteger los cuerpos de hielo blanco con seguridad, y en el mejor de los casos los glaciares de roca, si bien es una propuesta para frenar o contener el avance minero, cada vez me he convencido más de que es necesario pensar una ley ecosistémica, una ley de ecosistema de montaña. Es más lento, más difícil, hay que ir paso a paso, pero siempre, por ejemplo, les comento a los colegas de la fundación, ok, el glaciar está protegido, muy bien, pero ¿qué ocurre con el humedal? ¿Qué ocurre con el cono de escombro que se produce en la ladera, donde vive animal en peligro de extinción como la vizcacha? ¿Qué ocurre con quebradas que están sujetas a fenómenos como remoción en masa, deslizamiento de ladera, flujos de barro, etcétera? Procesos que por lo demás se van a ir intensificando en la medida que el clima se caliente y que llueva más arriba en la cordillera. Entonces, yo concuerdo con la inquietud, tengo la misma inquietud que Eugenia, referente a esta visión más ecosistema, porque uno podría decir estamos preocupados por los glaciares, pero bien, los glaciares están en un ambiente montañoso mucho más complejo también, que no conocemos de hecho. Pero bien, creo que una ley de glaciares puede servir para darle alguna cierta importancia. ¿Hay voluntad política? Sí, hay voluntad política, pero también hay que decir que esa voluntad política no va acompañada de intelecto, no va acompañada de conocimiento técnico. Por ejemplo, la última propuesta de ley de protección de glaciares que se editó hace 2 sesiones atrás en el Congreso, habla de proteger el entorno glaciar. ¿Qué es eso? Lo que está alrededor de los glaciares. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los glaciares de roca? ¿Se considera como tal? Entonces, ahí hay una situación bien compleja que creo que la única forma, o una de las formas de mover, es haciendo presión social con la comunidad, con los movimientos sociales, con el mundo académico. El mundo académico vinculado al tema de la discusión glaciar es muy poco, y generalmente siempre son los mismos. Porque y aquí va una crítica para el gremio, una reflexión. Generalmente los científicos no se involucran en este tipo de cosas. Las razones pueden ser variadas y totalmente válidas, pero ahí hay una parte que debiese ser escuchada o bien reforzada. Y referente a las voluntades, bueno, generalmente la ley de protección de glaciares avanza hasta que llega a la Comisión de Minería. Y ahí se ha entrampado históricamente. Así que eso quería comentar referente a lo de Eugenia.
Muchas gracias, Hans. Voy a leer la pregunta de Felipe. En el sentido nos dice que creen este nuevo proceso constituyente reconfigure la relación que se tiene con la naturaleza, entre paréntesis, los glaciares específicamente, teniendo en cuenta la matriz extractivista que hoy mueve al país. Está un poco en la línea que hemos conversado, pero por favor, Mark, Hans, ¿se entiende la pregunta? No entendimos bien la pregunta, Enrique. La leo. Escuchemos bien. Sí, un momento, la leo nuevo. ¿Creen que este nuevo proceso constituyente reconfigure la relación que se tiene con la naturaleza, en específico con los glaciares, teniendo en cuenta la matriz extractivista que hoy mueve el país, es decir, del modelo extractivista que tenemos hoy económico en Chile? Claro. Bueno, yo creo que se está, ojalá que sea así, porque yo creo que es el quinto proyecto, yo creo que se presenta, o quinto o sexto proyecto que se presenta de la ley de glaciares o de legislación sobre glaciares de los últimos 14 años en Chile. Entonces, hay un solo país del mundo, que Argentina, que tiene una ley de glaciares. Todos los otros países han preferido proteger sus glaciares a través de leyes ambientales generales. Yo creo que la presión minera en Chile tan importante que a mí me parece fundamental justamente que se puede convivir ambas actividades de protección, digamos, de los glaciares, sobre todo creación de parques nacionales, que es muy importante, digamos, en nuestras regiones, y por supuesto una minería que sea, entre comillas, más respetuosa, digamos, de las leyes ambientales. Yo creo que lo que está pasando, por ejemplo, en Vizcachitas, muestra que no lo es, que hay un tremendo problema, digamos, acerca de esas empresas que especulan sobre el cobre, y en definitiva que pone muchos problemas a nivel de las comunidades. Yo creo que solo una presión, solo una movilización del tipo de Pascualama, como ocurrió en Pascualama, que fue el tan importante en esta época, fue un despertar, una conciencia tremenda. Yo creo que hoy en día, a nivel país, debe haber una ley justamente que puede, normas que pueden proteger mucho más los glaciares, y lo queremos implementar a través de parques nacionales, y también de una mayor comprensión de estos ecosistemas de montaña y de protecciones de esos ecosistemas de montaña. Muchas gracias, Mark. No sé si Hans quiere complementar aquella pregunta de Felipe. Sí, creo que primero, bueno, yendo paso a paso, primero hay que identificar a los constituyentes que tengan ideas ambientales. Me ha costado identificar a algunos. Sobre todo con el cómo, ¿no? O sea, al parecer estamos todos de acuerdo, hay que mejorar la educación, hay que tener mejor medio ambiente, pero cuando uno va en el cómo, por ejemplo, de forma personal, a veces esperaría fomentar o garantizar mecanismos de participación vinculante en procesos de intervención ambiental. No he escuchado eso. Entonces, a mí me cuesta visualizar eso. Bueno, como les digo, primero hay que identificar a los constituyentes ambientales, posteriormente hay que ganar la elección, y de ahí es una batalla, yo creo que tiene que ser, es como un juego de ajedrez esto, pienso, porque cambiar la matriz productiva al país y darle un giro, quizá quitándole el peso a la minería, cuando la minería está en su mejor momento, hay que ser muy hábil políticamente. Hay que ser muy hábil, hay que saber convencer, hay que saber dialogar, hay que saber buscar alternativas. Como bien decía Mark, no vamos a terminar con la minería, si básicamente la política pública, buena parte de la política pública se financia con ella. Entonces hay que, un juego de ceder y tirar también. Yo espero que sí, ojalá en el mejor de los casos esta votación sirva para generar un
un giro no extractivista con más desarrollo con enfoque en el desarrollo de lo intelectual, en lo científico. No sé si llamarlo sustentable, pero sí con no una perspectiva extractivista o destructiva. Muchas gracias, Hans. El profesor Juan Araya hizo una pregunta. ¿Algún libro de glaciología que se pueda recomendar? Bueno, yo voy a recomendar mis libros, por supuesto, Enrique. Publicamos 2 libros que están disponibles en la web. Se puede descargar el PDF del libro completo, del libro de Louis Dibutry, el que descifró los glaciares, y también Glaciares y cuencas andinas, hielos en peligro. Y en esos 2 libros son muy documentados. Se ve muy bien también la temática, digamos, del antes y del después del retroceso de los hielos, también la contribución hídrica de los glaciares. Entonces, realmente esos 2 libros yo por supuesto les recomiendo, porque además son accesibles gratuitamente en la web. Estoy de acuerdo con Marc. Yo recomiendo su libro. Como anécdota, Marc, nunca te lo conté, pero cuando publicaste el libro de Dibutry, o sea, estaba fascinado, y fui a Agua Andina y dije, exijo el libro de Louis Dibutry. Nadie me conocía, llegué ahí y me paré, exijo hablar con alguien que me dé el libro de Louis Dibutry. Y bueno, se compadecieron de mí y me lo dieron. Pero Sí. los libros de Marc son excelentes, son muy buenos, son muy motivadores, son muy didácticos también. Así que, por supuesto que lo recomiendo. Sí, gracias, Hans. Justamente hicimos pocas ejemplares del libro, por eso que lo publicamos está accesible en la web, pero como decías, es el primer libro justamente de glaciología que explica también la historia, porque a mi modo de ver faltaba el conocimiento, la difusión del conocimiento de Dibutry en Chile. Él había escrito este libro, Nieves y Glaciares, pero era muy científico, y a través de esta publicación hemos logrado justamente a presentar un libro muy didáctico, muy bien documentado, con muchas fotografías, y sobre todo que muestra la vida de Dibutry, y cuando hasta el momento que fue contratado por la Universidad de Chile en los 50, y cómo él se dio cuenta que que no había los glaciares no habían sido estudiados y cartografiado. Entonces, explicamos en este libro justamente los orígenes, y curiosamente los orígenes de la glaciología, yo diré, de montaña mundial, se inició en Chile, en los Andes centrales. Él participó en la expedición de Lionel Terrell Fitzroy y descubrió su vocación de explorador, y la glaciología fue y sobre todo este campo de hielo que estaba cerca de Santiago en la época, fue para él como un laboratorio a cielo abierto para estudiar y conocer más, digamos, acerca de la glaciología. Bien, muchas gracias, Marc. Te voy a pedir entonces después los links para ponerlos en los libros en la página de Revaloras USACH, al igual que el link del video que vimos para aquellos que estén interesados de verlo nuevamente y con el sonido como corresponde. Por último tenemos a Pablo, parece que quiere hacer una pregunta también, me parece. Pablo Cuevas. Sí, o sea, es más bien a modo de comentario, pero bueno, yo tengo familia allá en Putaendo y bueno, yo soy de Santiago, pero la verdad yo no cachaba casi nada, más bien lo que ellos me decían. Y creo que es importante que la gente se dé cuenta como que no es simplemente como no sé, como esa como cháchara como uy, hay que proteger al medio ambiente. También de alguna manera hay que proteger como la belleza, como, ya que me da como la impresión de la figura de Louis Le Bouteille, que hay como una gran pasión hacia los glaciares. Como que, no sé, o sea, ¿se imaginan un mundo sin glaciares? Es como extraño pensarlo. O sea, quitar algo como tan bello de la Tierra. Quizás las personas no sepan como lo técnico, que deberían, como bien lo dice Hans cuando habla de las reformas,
pero al menos para la persona común, yo creo que sería importante fomentar como un sentimiento, como con esa misma pasión y como apreciación a la belleza de la tierra, para que la gente haga cosas, que se informe. Eso. Muchas gracias, Pablo, por tu reflexión. Muy de acuerdo. De hecho, estos conversatorios tienen ese fin de que conversemos, reflexionemos sobre distintas problemáticas en materia ambiental. Hoy día conversamos respecto a los glaciares, ¿no es cierto? Hemos conversado también un poco respecto al tema de Putaendo, en particular del proyecto minero Vizcachitas, que ya en una charla anterior estuvimos invitados a una de las personas que vivía allá, a Alejandro Valdés, que nos explicó desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, en qué consiste o cómo ellos han vivido este problema con este proyecto minero. Y ese es el objetivo de Revalora Usach, de hecho, para que podamos conversar sobre estos temas, que son muy importantes. Y retomando un poco la pregunta de Felipe, en el sentido del proceso constituyente, claro, y lo que decía Hans también, efectivamente. Estamos en un momento histórico. Esperemos que podamos hacer algún tipo de modificación, cambio a nuestra legislación, a nuestra constitución. Podamos en el futuro, tal vez, ojalá, eliminar ese artículo 19, número 24, inciso final, que me refiero a los derechos de agua, a la propiedad del agua, ¿no es cierto? Va a ser un problema muy serio cómo hacerlo, pero ojalá podamos lograr eso en una futura constitución. Sí, Bueno, quería agregar sí, algo sobre sí, lo que decía Pablo justamente sobre la belleza de la cordillera, y me acuerdo de lo que decía el escritor chileno Manuel Rojas, ¿no es cierto?, cuando era en sus viajes a la cordillera, cuando ingresaba al río Olivares, se dice, pero ¿para qué ir allí, por este país de hielo y fuego? La sensación de soledad y de inmovilidad es tan grande que hasta se llega a creer que ni siquiera el aire se mueve ahí. ¿Qué hay más allá? Seguramente más soledad, más inmovilidad y al final hielo. Entonces, que Dibutry quiso ir más allá, descubrió la vida, descifró los secretos y los enigmas de los hielos eternos. Por ejemplo, los penitentes, esas formas tan extrañas que surgen de la cordillera, que son casi únicas en el mundo. También esos campos invisibles que son los glaciares rocosos. Entonces, yo creo que la belleza natural de los Andes tenemos que protegerla, sus misterios, que son aún numerosos. Yo creo que también es el legado de Louis Dibutry a través de su obra. Bien, muchas gracias. No sé si hay más preguntas o alguna, no sé si Marco o Hans, alguna reflexión al cierre, o ya lo han dicho todo. Creo que, no sé si Hans quiere decir algo, por favor. Sí, bueno, me quedé pensando en la belleza. Quedé pensando, durante el periodo industrial europeo, siglo XVIII, siglo XIX, quien contestó a la degradación de la naturaleza fueron los artistas con la pintura. Quien se sumó a los artistas fueron los científicos. Y se generó ahí una simbiosis bien particular. Todo en torno a lo sublime, a lo excelso de los hielos, a esta cosa inexplicable, a esta cosa que uno la ve y sabe que es un grano de arena en el mundo. Como bien decía Mark, los glaciares van y vienen en estos últimos 2.6 millones de años. Y tomar cuenta de eso, que es difícil colocarse en una escala geológica y planetaria, y darse cuenta que nosotros como especie hemos estado interviniendo y destruyendo parte de esa herencia natural de millones de años, de forma bien inconsciente, y puedo decirlo también egoísta. Creo que es un leitmotiv. O sea, la belleza se tiene que proteger. Y bueno, para finalizar, me gustaría preguntarle a Mark, es el libro El hijo ladrón, ¿no? Cuando cruza la cordillera. No, ¿cómo se llama? Caminando a pie en la cordillera. Es el de Manuel Rojas, donde él describe justamente sus andanzas por las montañas,
A pie por Chile, yo creo que se llama el libro. Y entonces me llama la atención esta descripción del río Olivares, porque hay pocas descripciones, yo diría, literarias sobre las montañas en Chile, aparte, bueno, con Mistral, Pablo Neruda, pero su visión específicamente del río Olivares, de la parte alta del río Olivares, era casi única. Entonces, por eso que la mencioné y también la publicamos en el libro. Yo creo que es muy interesante esta visión de justamente del más allá de este mundo de soledad y es verdad, cuando estamos a los 4.000 metros en los ríos Olivares, por ejemplo, es tan impresionante esta dimensión de esos glaciares, la belleza escénica que estamos contemplando. Y yo me imagino, por ejemplo, Liputri en su época, que veía esa inmensidad de hielo. Era un mar de hielo que estaba al lado de Santiago. Entonces no había todavía, él subía, por ejemplo, por el lado de lo que es hoy día las mineras, pero estaba descubriendo un mundo que era muy poco conocido hace poco tiempo. Y yo creo que por eso que la glaciología en Chile también tiene muchos años de futuro. Se necesita fomentar más medios para darle más recursos a los glaciólogos en Chile. Un país de tantas montañas, tantos glaciares, tan pocos glaciólogos, aunque lo que hay son excelentes, pero falta más darle más recursos a las distintas instituciones y la más representativa. Yo creo que es uno también de los cambios que se debe generar en este país, darle los medios para que lo que es el aspecto científico, no podemos postergar lo que es la parte científica en Chile. Es fundamental que un país se da el presupuesto para sus científicos, que sea a nivel del oceanográfico, sea a nivel de los sistemas de montaña. Se necesita en Chile mucho más recursos para la ciencia. Es cierto, es muy cierto lo que acaba de decir Mati. Hay algunas cifras bastante... Sí, por favor, Juan. Disculpa. Sí, buenas tardes, profesor. Una consulta a Mark y a Hans. Mire, este tema es relativamente nuevo, principalmente porque no es, digamos, no es del ámbito de estudio, por lo menos en mi caso. Yo trabajo específicamente en cuencas, pero específicamente cuencas interiores y, digamos, específicamente a nivel forestal, ¿ya? Me interesa, obviamente, la glaciología digamos, por la conexión que se genera, digamos, a nivel sistémico en lo que es la parte ecológica. Mi pregunta va, si ustedes tienen algún estudio, algún análisis sobre el estado del arte de la glaciología a lo que es nivel de estudios universitario en la academia, ya sea a nivel de posgrado o a nivel de pregrado, por ejemplo, porque en las universidades generalmente la glaciología no existe. Entonces, ¿tiene usted algún estado del arte al respecto de este tema? Yo creo que la Universidad de Magallanes, tiene una carrera específicamente sobre temas de glaciología. Eso tendría que comprobarlo, pero efectivamente de hecho, la glaciología hoy día está totalmente ligado a las ciencias de la Tierra. Por ejemplo, un ejemplo, en Francia existía el propio laboratorio de Louis Liputri, se llama Laboratorio de Glaciología. Tenía el nombre glaciología. Y hace un par de años pusieron solamente de la geociencia del medio ambiente. Para decir que la glaciología hoy día está integrado en otras disciplinas, no solamente sobre el tema del estudio de los hielos, pero de mucho más otros aspectos ligados a la geofísica, que es el tema que abarca, digamos, un poco el estudio de los hielos hoy día. O sea que tenemos una deuda en ese sentido, a nivel académico. Claro, yo creo que, por ejemplo,
a mí siempre me llamó la atención, por ejemplo, que el Libutri, después de todos esos años que estuvo en Chile, los años 60, después volvió el año 50, después volvió el año 60, y la última vez que vino a Chile fue el año 71, pero no tuvo sucesor en la Universidad de Chile. Después fue la carrera de geología, geografía, pero no hubo desgraciadamente, porque ha sido único su legado. Chile fue el país pionero, yo creo, un poco en este momento, pero muy ligado a las investigaciones de este físico francés. Y la Universidad de Chile, que había impulsado, digamos, este estudio, lo había financiado, había ayudado a Libutri, hasta un glaciar que lleva el nombre de la Universidad de Chile, que es esa universidad. Son pocos los glaciares que tienen tantas semejanzas o cercanía, digamos, a un investigador. Entonces, después que Libutri volvió a Francia, la glaciología se perdió en Chile hasta, yo diré, incluso cuando la DGA, digamos, se formó en el año 69, se puede decir que había más rutas de nieves para estudiar, por ejemplo, claro, el aporte de los ríos de los glaciares a la nieve, digamos, la parte nival, los glaciares a los ríos, pero tuve que esperar muchos años para que haya, por ejemplo, un universitario especializado que tuviera un doctorado de glaciología, a partir de cuando se creó la unidad de glaciología y nieve en la DGA, podía asumir, digamos, el cargo con una experiencia importante, pero para decirte que es, yo diría, bastante recién los aportes científicos, porque también la cordillera es de acceso difíciles, también no es como los Alpes, que tienen una tradición de estudios que ha sido estudiado desde hace muchos años, pero por la configuración también de la cordillera de los Andes, es difícil acceso, es muy hostil la montaña, entonces no ha sido fácil, digamos, los estudios. Y Libutri, bueno, ha sido cuenta de por eso que cuando tú ves su trabajo, con pocos medios, es decir, si la mula, digamos, a los olivares, se quedaba semanas, hacían misiones, yo diría, increíbles, pero logró levantar, digamos, una cartografía muy precisa y sobre todo sentar las bases de la glaciología moderna. Pero desgraciadamente Chile no lo experimentó o no lo integró una carrera aparte de la carrera de geología, aparte de la carrera de hidrología, que también era muy importante, pero aparte de estas carreras específicas de glaciología, pero yo puedo decir, en Francia, por ejemplo, hasta los años 60 también era complicado ser glaciólogo porque había pocos puestos de trabajo, para seguirlo también no era fácil. Cuando Libutri creó su laboratorio en Francia, imagínate, tenía 33 años cuando creó su laboratorio, financiado por el Estado francés, pero tuve que armar todo, no había biblioteca, tenía que hacer sus propios instrumentos, por ejemplo, para ir a hacer la muestra de nieve, todos los equipos estaba empezando, entonces a principios de los 60 también se vivía no era fácil ser glaciólogo si no tenía justamente el apoyo de tu universidad. Entonces, pero él, después de 25 años de perseverancia, de tratar de tener los presupuestos, que no era fácil, digamos, también, porque la escasez del presupuesto también se dio en Francia, pero yo creo que lo más importante es que el Estado francés se dio cuenta que tenía que tener científicos de primer nivel y sobre todo invertir, en las ciencias, porque un país tiene que ser independiente a nivel de sus investigaciones científicas, y yo creo que lo que Libutri experimentó, vivió, fue justamente esa transformación donde la glaciología, que es una ciencia de vanguardia en esta época, permitió después
mucho conocimiento, en la universidad también se creó el primer rama de geociencia, geofísica, que Dibutri implementó el curso. Entonces, durante 25 años justamente se hizo un esfuerzo tremendo, gigantesco, para que la glaciología pueda surgir, y los resultados lo conocemos. Es decir, que el laboratorio de Dibutri en Grenoble hoy en día es dentro de lo más importante del mundo. Es decir, pero en Chile yo creo que por supuesto que esa herencia de Dibutri, yo creo que hoy día se da los frutos hoy en día, porque también hay una generación de científicos que son de un nivel internacional, y que están, yo creo, haciendo de la glaciología en Chile una gran obra también. Yo creo que son apasionados, son montañistas, estábamos viendo, por ejemplo, Jorge Quinteros, Gino Casasa, y otras generaciones que han podido yo creo llevar la ciencia, la glaciología, y sobre todo hacerla compartir también a nivel de la ciudadanía. Un poco mi impresión para responder a tu pregunta. Hans, no sé si opinas algo de la pregunta que hizo el profesor. Totalmente de acuerdo con Mark. Añadiría que, claro, los primeros glaciólogos made in Chile, no made in Chile, sino gente que se fue al extranjero y volvió con doctorado, fue en los 80, 80-90. Entre ellos está Marangunich, el propio Gino Casasa. Y después no es sino hasta el 2000 en que geólogos y geólogas también, geógrafo y geógrafa, van al extranjero a hacer su doctorado y vuelven con los grados de glaciólogo o geomorfóloga o geomorfólogo glacial. Pero ese vendría siendo como el árbol del conocimiento en torno a la glaciología, muy joven. Y claro, como bien decía Mark, hoy día el único programa que tiene el título de glaciología está en la Universidad de Magallanes. Y es un magíster en glaciología y ciencia antártica, si no me equivoco. Sí. Ok, muchas gracias a Hans y a Mark. Un otro alcance, último alcance. Sí, por favor. Pero yo creo que la tradición también de exploración que tiene Chile a través estábamos hablando de Jorge Quinteros, que fue el primero que hizo el cruce del Campo de Hierro Sur en 1955, también de Salomé Marangunich, que también estuvo haciendo una expedición en el Campo de Hierro Sur. Y claro, entonces yo creo que la tradición de montañismo, la tradición porque muchos de esos montañistas querían vivir de la montaña, es su pasión, y también queremos incorporar, digamos, en la glaciología o en las ciencias porque la glaciología necesita de ser experto en montaña. Entonces tiene que ser una escuela también para el montañismo, para el medio ambiente, y es el deber del Estado chileno de ayudar en este proceso, porque hay una tradición, yo diré, no solamente con Dibutri, pero de exploración, que es muy grande, muy importante, y que necesita ser apoyado y reconocido en este país. Bien, muchas gracias. No sé si queda alguna última pregunta o reflexión de la gente que nos está acompañando. No sé, José Luis, Carlita, Daniel Uribe, Pablo Cuevas, Dante, no sé, etcétera. Si no, para dar ya, empezar a dar por terminado el conversatorio. No hay, parece, alguna pregunta. Entonces, quiero agradecer muy especialmente a Maxwell, Hans Fernández, ¿no es cierto? Agradecerles muchísimas gracias por acceder a esta invitación para que conversáramos esta tarde sobre este tema tan interesante y tan importante como lo vimos respecto a los glaciares, también un poco respecto a la situación que se encuentra en la quinta región cordillera Putaendo, ¿no es cierto?
Y también dar las gracias a la Fundación Glaciares Chilenos, ¿no es cierto?, por su apoyo en este sentido y la difusión que dio. Y obviamente dejarlos invitados para siguientes charlas, ¿no es cierto?, que que estamos planificando con el equipo de Revaloras USACH, la profesora Eugenia dos Santos y el profesor Juan Araya, más el equipo que está de ayudantes, para otros temas también que sean tan interesantes como el que vimos hoy en día. Quedamos en contacto, obviamente con todos los expositores, y nada, solamente agradecerles, espero que les haya gustado lo que preparamos para ustedes, y nuevamente agradecerles a Mark y a Hans. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique. Gracias, Hans. Eso. Gracias a ustedes, ha sido un placer compartir esta tarde. Perfecto, que estén muy bien, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos. Y vayan a Nos vemos. votar, muy importante. Chao, chao, Nos vemos, gracias. gracias. Chau. Chao, que estén bien.